Por eso no extraña que la escuela tradicional parezca una fábrica, porque nace de la revolución industrial. Al igual que en una fábrica, suena un timbre que indica que es hora de trabajar. Así llega la materia prima, o sea, los niños, y los maestros los comienzan a bombardear con información. De pronto suena el timbre otra vez. Salen a comer, suena otro timbre, vuelven a entrar y sigue el bombardeo de información. Hasta que suena el último timbre y todos se van a casa. El proceso se repite día tras día, año tras año, hasta que al final lo que era un niño lleno de vida, imaginación y creatividad acaba siendo un zombie o un autómata que responde a timbres para saber qué hacer. Y como la línea de producción no debe parar jamás, cada vez que un niño reprueba una materia, lo regañamos, lo castigamos y lo obligamos a que se aprenda todo, pero no todos queremos aprender todo lo que hay que saber, sino aquello que nos interesa y nos gusta. Solo que nunca le preguntamos al niño qué quiere aprender porque creemos que es idiota. Y ese es el primer error. Deberías de dedicarte a lo que quieras. Y no es que la escuela sea mala, lo malo es que se hizo a imagen y semejanza de una fábrica y por lo tanto tiende a estandarizar a las personas y no todos somos iguales. Tal como acabamos de escuchar, en menos de un minuto, el ingeniero, presentador, comediante y youtuber mexicano Chumel Torres acaba de resumir en un poco más de un minuto los 2 capítulos anteriores de este podcast, lo cual me hace pensar que o bien tengo mucho por aprender todavía, o a lo mejor debería dedicarme a otra cosa. Yo usualmente tengo la costumbre de no terminar las cosas que empiezo. Es algo que me pasa cuando empiezo a perder el entusiasmo sobre algo que me parecía interesante, pero luego empieza a ponerse aburrido. Y así como me aburrí en su momento de la escuela y la abandoné, también estoy empezando a aburrirme de hablar de ella, así que en este episodio voy a cerrar ese tema. Tal vez no para siempre, pero sí hasta nuevo aviso. Así que si aún les queda algo de ánimo y quieren conocer lo que probablemente es el lado más oscuro del sistema escolar, les doy la bienvenida. Muy bien, en el cierre del capítulo anterior mencionaba que la sustancia que mantiene viva las escuelas públicas es el dinero. Así es, mis queridas jóvenes, padres, madres, apoderados, profesores, directivos y transeúntes que escuchan este programa, una vez más nos encontramos con la sustancia más usada y al mismo tiempo peor comprendida de nuestra sociedad: el dinero. Cuando vean esas series gringas sobre investigación de crímenes, fíjense que siempre hay un punto en el que un detective dice: ninguna de las evidencias o testimonios que teníamos parecían tener sentido, y cuando nada tiene sentido, debes seguir al dinero. Para localizarlos, la policía puso en práctica una probada técnica de investigación. Siguieron al dinero. ¿Y por qué el dinero? Bueno, porque como casi todas las actividades humanas que existen, el dinero es la razón por la que todos vamos a hacer día tras día, mes tras mes y año tras año nuestra performance. Recuerden la performance. Eres profesor, haces como que enseñas. Eres estudiante, haces como que aprendes. Eres directivo, haces como que diriges. Y si eres madre, padre o apoderado, escucha con atención esto que voy a decir porque aquí es donde tú entras en acción. Levántate de la silla y empieza a calentar porque ahora se viene lo bueno. Aquí viene lo bueno, jóvenes. ¿Cómo se financia una escuela pública? En América Latina hay varios modelos, pero yo voy a hablar del caso de Chile porque es el que mejor conozco, aunque supongo que en otros lados debe ser más o menos igual. Bueno, los colegios públicos en Chile son de 2 tipos: o municipales o particulares subvencionados. Los municipales reciben el dinero para operar directamente del municipio en el que se encuentran, y el municipio a su vez recibe el dinero del Ministerio de Educación. Por su parte, los particulares subvencionados son por lo general fundaciones, corporaciones, sociedades anónimas, en fin, privados que reciben el dinero del Estado y con ese dinero hacen funcionar la escuelita. Y ahí uno puede decir: mira tú qué generosidad, unos privados entregando su tiempo y dedicación para educar a los jóvenes del país. ¿A qué se debe tanta buena onda? Pues a ninguna buena onda, señores. Lo que pasa es que ese es un excelente negocio.
Y ustedes dirán, pero espere, ¿cómo así? La plata no es para educar a los jóvenes, para darles desayuno y almuerzo, para pagarle a los profesores, para mantener la cancha, el laboratorio, la sala de computación, la biblioteca. ¿Por qué habría de ser un buen negocio? Bueno, porque hay varios modelos que por lo demás operan completamente dentro de la ley. Uno de esos modelos es que la fundación, por ejemplo, es dueña del terreno donde funciona la escuela, pero hace como si no fuera la dueña. Entonces la fundación le cobra al Estado un arriendo por el terreno como si se lo arrendara a alguien más para poder funcionar la escuela. De esa forma, una fundación puede cobrar 5, 7, 10, 12, 15 millones de pesos chilenos mensuales, dependiendo del tamaño del terreno que tenga. La otra modalidad que tiene es hacerle contratos de trabajo a los socios de la fundación en cargos que pueden solamente existir en el papel, pero no en la realidad. Entonces pueden, por ejemplo, poner al dueño de la fundación como asesor pedagógico y le ponen 1,5 millones de sueldo. Poner a la tía de la dueña como encargada de comunicaciones y le ponen 2 millones de sueldo. Al primo de la dueña como encargado de rifas, juegos y espectáculos y le pagan 2 millones de sueldo y así. O también puede que la fundación le pertenezca además a una empresa grande o a un conglomerado empresarial y entonces ellos donan, ojo, grandes comillas aquí, 500 millones al año para su red de colegios para después descontarlos de sus impuestos. ¡Qué mal, qué mal! ¡De veras qué mal! Trabajas como esclavo, evades solo lo suficiente para una saboreada de éxito. ¿Y no tengo derecho a una saboreada? ¿No lo tengo? Desconozco exactamente cómo funciona la triquiñuela contable, pero el negocio es más o menos así. Por cada millón que la empresa dona, entre comillas, a sus colegios, puede descontar de su declaración de impuestos 1,5 millones, 1,2 millones, 1,700,000. Desconozco cuál es la proporción exacta, pero más o menos ese es el negocio. Por eso son buenas las donaciones para las empresas. De esa forma, mis amigos, los sostenedores de los colegios se quedan siempre con una muy buena tajada del pastel de manera perfectamente legal. No lo hagas. Si eres legal, eres legal. De esa manera, tanto las municipalidades como las fundaciones o las sociedades privadas que administran los colegios tienen un botín, una caja menor, que no es tan menor, una caja chica, que se llena todos los meses, financiada directa o indirectamente por los impuestos que pagamos absolutamente todos los ciudadanos del país. ¿Y de cuánta plata estamos hablando? Por poner un ejemplo, bueno, un colegio que tiene una matrícula de 500 a 600 estudiantes recibe alrededor de 1,000 millones de pesos chilenos al año. Esos son 1,2 millones de dólares, para que sea fácil la conversión. Eso es lo que recibe un colegio promedio entre la subvención regular y la subvención escolar preferencial, más conocida como recursos CEP. Y si el colegio además tiene un alto índice de vulnerabilidad social entre sus estudiantes, puede también optar por más plata. Si tiene excelencia académica, también le pueden dar más plata. Hay varios fondos adicionales a los que además el colegio puede postular para ganárselos. Si eso es mucha plata o es poca plata, es una pregunta que no es tan fácil de responder. Lo que a mí me parece esencial es que un colegio que recibe 1,000 millones de pesos al año, haciendo el truco del arriendo y el de los salarios fantasma, por poner un ejemplo, fácilmente se puede quedar para sí mismo con entre 60 y 100 millones de pesos al año, si no es que más. Esos son alrededor de $100,000 al año. En otras latitudes, como en Estados Unidos o en Europa, tal vez puede que ese sea un ingreso regular, pero en Latinoamérica, mis amigos, esa plata da para vivir muy, pero muy bien. Y para que usted vea nuestra seriedad y la manera como cumplimos nuestra palabra, hice la liquidación de su comisión sobre el negocio de hoy y sobre el primer anticipo y podemos girarle $87,000. Usted dirá cómo quiere que se lo giremos, en pesos, en dólares, en una cuenta nacional o en un banco extranjero, o si prefiere en efectivo. Así al final de este año usted se habrá ganado el $500,000 que le prometimos. Por eso suele suceder en ciertos colegios que todos los profesores empiezan a correr despavoridos de un lado para otro cuando viene el sostenedor, el dueño de la fundación, la mesa directiva. Que los niños estén limpios, que no digan groserías, que estén ordenadas las salas. Yo mismo fui testigo de esa situación cuando la junta directiva de una fundación se bajaba de sus camionetas Mercedes-Benz en la mitad de una población de comunas altamente vulnerables como Puente Alto, como Cerrillos o como La Pintana, y empezaban a caminar por los pasillos muy bien envueltos en sus abrigos en el invierno, se paraban detrás de un atril,
y daban un discurso sobre lo comprometidos que estaban con el futuro de los niños de Chile. Y la gente creyendo que se trataba de caritativos millonarios que con la mano en el corazón venían a ofrecerles educación de calidad a sus niños. Bueno, esta campaña la hice porque siento que no hay nada mejor para el pobre que ignorarlo, ¿no? ¿Cómo ignorar al pobre güero? Bueno, es que si lo mirás, él va a sentir todo tu asco y tu desprecio, ¿no? Y yo pregunto, ¿lo querés hacer sentir mal? No, es así. ¿Para qué querés hacerle pasar un mal momento? Yo no miro así. ¿Qué me vas a decir que cuando vos lo mirás no sentís un poco de asco y desprecio? Y vos te pensás que él no se da cuenta, que él no es sensible. Claro, él te mira y es como que, ¡ay! Yo miro para otro lado. Te está midiendo y mirando, y sabe que vos lo mirás con asco y desprecio. Bueno, y vos lo querés hacer sentir mal. Y claro, el inhumano soy yo. ¡Agua! Ay, la inocencia, la ignorancia, la estupidez, no sé, en fin. Por supuesto, el ministerio tampoco es que entregue la plata sin pedir nada a cambio. Ellos tienen pautas de evaluación, rúbricas, estándares que hay que cumplir. Si la escuela funciona mal, se cierra y se corta el chorro de billetes que llega todos los meses. Entonces, ¿qué tiene que hacer una escuela para que el ministerio no la cierre? Bueno, en realidad, lo primero son algunas cosas muy sencillas. 1. Controlar que los chiquillos no se maten adentro, es decir, que no circulen armas ni objetos contundentes o cortopunzantes dentro de la escuela. 2. Que no se comercialicen estupefacientes adentro de la escuela, es decir, vigilar que los estudiantes no muevan droga entre sus compañeros. 3. Evitar que ocurran agresiones sexuales dentro del establecimiento. Y 4, pero menos importante, que ningún funcionario o profesor jamás llegue a agredir físicamente a un estudiante. Todas esas son posiblemente las cosas más graves que podrían pasar para que cierre un colegio. En resumen, lo importante es que la guardería funcione. Si el colegio lo logra, entonces, check. Puede seguir funcionando. Pero hay otros indicadores también. Y estos son muy importantes. Número 1, la asistencia. El colegio tiene que garantizar que cierto porcentaje de estudiantes asiste regularmente a clases. De eso depende estrechamente el dinero que llega. Si la matrícula baja, llega menos plata. Si la matrícula sube, llega más plata. Desconozco exactamente el estándar, pero supongamos que el colegio tiene que garantizar al menos un 70% de asistencia entre los estudiantes para que no lo cierren. Los segundos son las pruebas CIMSE. Son esas pruebas estandarizadas que deben existir en todos los países de la región que clasifica a los colegios en 3 niveles. De cierto puntaje para abajo que saquen los estudiantes, el colegio es muy malo y lo cierran. De cierto puntaje hacia arriba, el colegio es mediocre, pero puede seguir abierto. Y de cierto número más arriba, el colegio es bueno o excelente y en ese caso incluso les pueden dar una distinción, más plata, la excelencia académica que llaman. Esas cosas. Y lo tercero, por supuesto, son las notas, que es algo que ya había mencionado, porque de las notas depende el porcentaje de repitencia. Si muchos estudiantes repiten, eso le baja el pedigrí al colegio y corre en peligro los fondos del Estado. Hace poco apareció un reportaje en el que se mencionaba que en todos los colegios de Chile hay una práctica común de subir artificialmente las notas de los estudiantes. ¿Por qué habrían de hacer algo como eso? Por eso, para que no cierren el negocio. Lo que importa es el dinero. El resto es conversación. Aparte de eso, hay otras cosas que el ministerio también pide o valora positivamente que existan. Cosas como el plan de convivencia escolar, un departamento de orientación, psicopedagogía, psicología, enfermería, un asistente social, una biblioteca escolar. Ojo, en esto último es muy clave. Ningún colegio en Chile está obligado a tener biblioteca. Es más, si la tiene, pero se trata de una bodeguita donde guardan libros del año en que se inventó la sartén, check, el colegio tiene biblioteca. Entonces, como ustedes ven, mis amigos, lo importante aquí es que la especia fluya, ¿no? Que el dinero salga de las arcas del gobierno para que los sostenedores saquen su tajada y los profesores y los funcionarios obtengamos nuestros salarios y los estudiantes reciban su desayuno y su almuerzo y su simulacro de educación. Lo que importa es el dinero. Por eso es que la caja del currículum es tan importante. Hay una cosa que el ministerio prioriza muchísimo, que es la llamada cobertura curricular. Es decir, que los niños de séptimo hayan visto todos y cada uno de los contenidos de todas las materias antes de que se acabe el año escolar. Esa labor, todos los profesores lo saben, es imposible. Son cientos de contenidos. La mayoría de los estudiantes no tienen los conocimientos previos necesarios para avanzar en aquellos que según el currículum se tienen que ver en séptimo y sin embargo lo que ocurre, ojo con esta frase, es que el profesor de todas maneras
pasa la materia. En eso se les va la vida a los profesores y profesoras de este país. Se les va la vida en pasar materia, pasar contenido. Un montón de datos sueltos, más o menos inconexos, para que cuando el pendejo le pregunten en el CIMSE sobre la Guerra Fría, no responda que era una guerra que se libró en invierno. El ministerio siempre debe decir que los objetivos se pueden cambiar de orden, que se pueden cumplir a través de múltiples estrategias. De hecho, ellos te mandan un plan de estudio por cada materia y nivel para dar un ejemplo del modo en el que se puede aplicar el currículum a lo largo de todo el año. Eso es lo que llaman los programas de estudio. Adivinen qué hacen la mayoría de los profes con esos programas de estudio o planes de estudio. No lo sé, tú dime. Los aplican literal. Hacen actividad por actividad, línea tras línea, por una serie de motivos. El primero es que al mismo profesor no se le ocurren otras formas de enseñar porque su formación docente es débil o porque no tiene tanta experiencia y prefiere jugar a lo seguro. El segundo caso es el que ya intentó hacer estrategias nuevas, pero los estudiantes están tan acostumbrados a la lógica del palo, la zanahoria y la cajita que se resisten a aprender con otro tipo de estrategia porque ¿para qué? Si en la siguiente clase el otro profesor nos va a pedir más de lo mismo y seguramente usted, profesor innovador, se va a aburrir en algún punto y va a volver a la clase monólogo y a las preguntas de selección múltiple. El tercer motivo por el que un docente aplica literal los planes de estudio es porque lo ha hecho tantas veces que se lo sabe de memoria, al derecho y al revés. El profesor ha asumido que al final a algunos poco les sirve, a la mayoría no. Muchas veces lo justifica diciendo que esos son los celulares, es que juegan muchos videojuegos, es que los papás no ayudan. Y no se calienta la cabeza y va a hacer lo que ya mencionamos como la performance. La performance, como ya he dicho, se mantiene para que el dinero fluya. Pero cuidado, esto es muy importante. El dinero no solamente fluye al interior de la escuela. Existe toda una industria detrás de capturar esos dineros, especialmente los famosísimos recursos CEP. Hay un montón de empresitas, editorialcitas, corporacioncitas, distribuidoras, importadoras y otros adefesios que se dedican a venderle de todo a las escuelas. Desde las cámaras de seguridad para vigilar que los estudiantes no consuman drogas en las zonas que son de difícil acceso en el colegio, hasta el último método comprobado por la NASA para aumentar la comprensión de lectura. Esas empresas te venden programas y aplicaciones llamadas así como leer con la abejita. Entonces resulta que te meten a una página, a un programa, en el que una abejita animada te da la bienvenida y te presenta un maravilloso texto que todos deberíamos leer. Hola, querido amiguito, tú que estás en 9º grado, vas a leer junto a mí una historia maravillosa. Se llama La vida es sueño y la escribió Pedro Calderón de la Barca. Siglo de oro español. Técnicamente no hay nada de malo, ¿no? Pero pues como que algo no cuadra, ¿no? Por cada página que leas ganarás 10 abejita coins que te servirán para comprar nuevas insignias lectoras. Vamos a leer. Y empieza la obra, ¿no? Jornada 1. Rosaura. Hipógrifo violento, que corriste parejas con el viento. ¿Dónde rayo sin llama, pájaro sin matiz, pez sin escama y bruto sin instinto natural, al confuso laberinto de esas desnudas peñas te desbocas, te arrastras y despeñas? Quédate en este monte donde tengan los brutos su faetonte, que yo, sin más camino que el que me dan las leyes del destino, ciega y desesperada, bajaré la cabeza enmarañada desde monte eminente que arruga el sol el ceño de la frente. Y vuelve la abejita. Responde la siguiente pregunta para poder continuar con la lectura. ¿Se podría inferir que Rosaura está preocupada por la circunperfecta intersección de la diástole y la sístole que las leyes del destino al confuso laberinto han profanado en su devenir? Y el estudiante responde: sí. ¡Perfecto! Te has ganado tus primeras 10 abejita coins. Y uno se pregunta, ¿servirá para algo esos programitas de mierda? Y la respuesta, por supuesto, es no. Pero al ministerio, el colegio le puede decir que compró un software para mejorar la comprensión de lectura y así cuando vengan los supervisores pasan sobrados la revisión. Hay otras empresas, por ejemplo, que se dedican a vender el método último para aumentar la asistencia. Como obviamente todos están aburridos y ya nadie quiere ir a la escuela, entonces contratan una empresa para que suba la asistencia.
¿Y qué hacen? Llegan con una cámara de humo, globos de colores, un parlante con reggaetón a todo volumen, disfrazan a un profesor de rapero y traen un corpóreo de un dinosaurio que reparte folletos que dicen: lo más importante es que vengas a estudiar. Los paran a las 8 de la mañana en la puerta del colegio y el profesor empieza a improvisar rimas. Hola Daniela, bienvenida a la escuela, te estamos esperando, ve al comedor, tus amigos están desayunando, yeah. Y así. Por ejemplo, para los días de reflexión pedagógica, cuando están solamente los profes y estamos los funcionarios en la escuela, hay otras empresas que te llevan instructores de yoga, psicólogos transpersonales, y te ponen a trabajar en pequeños grupos de compañeros con los que nunca hablas, ¿no? Te pasan plumones, un pliego de papel y respondes a la pregunta como: ¿qué puedo hacer yo para trabajar mejor en equipo? ¿Cuáles son mis fortalezas y debilidades? ¿A quién del equipo le quiero agradecer por su labor? Y la gente aprende con esas mierdas. Algunos participan felices y se ponen la camisa y dicen: ay, sí, yo le quiero agradecer a la tía de las fotocopias porque siempre me tiene mis fotocopias a tiempo. Y a todos los demás que no nos gusta, pero tampoco podemos decir que no, pues fingimos nuestras mejores sonrisas y miramos el reloj cada 5 minutos esperando a que se detenga cuanto antes semejante tortura. La escuela es, mis amigos, un zombie que camina por ahí alimentándose de los cerebros de nuestros niños, niñas, jóvenes y docentes. ¿Puede oírme? ¿Por qué devoran cuerpos? Cuerpos no. Cerebros. ¿Solo los sesos? Sí. ¿Por qué? El dolor. ¿De qué dolor habla? El dolor que nos causa estar muertos. ¡Demonios! Todas esas empresas se dedican básicamente a vestir con ropa nueva al zombie. O a ofrecerle un servicio de peluquería. O una profilaxis dental. Manicure. Le pueden poner lentes de sol, sombreros para zombie, cambiarle los zapatos, cortarle las uñas, maquillarlo. Pero ninguna empresa puede lograr que el zombie deje de ser un zombie. Ninguna de esas empresas puede devolverle la vida. Es como intentar curar el Alzheimer a punta de paracetamol, o como diría un célebre político colombiano, es como echarle perfume a un mojón. Y lo sé porque también yo he trabajado con ese tipo de empresas que les venden soluciones prefabricadas a los colegios. Pero yo les digo la verdad, no sirven. ¿Y por qué existen entonces a pesar de que no sirven? Por lo mismo, porque la plata hay que gastarla. Entonces hay un sector enorme de la economía que vive de eso. Piensen en toda la gente que fabrica uniformes, en los que hacen sillas, pizarras, proyectores, mesas, cámaras de seguridad, luminarias, textos escolares. En resumen, la maquinaria económica de la escuela demanda que se pasen un montón de contenidos que los profesores no quieren pasar, que los estudiantes no quieren aprender y que los directivos no saben o no quieren cambiar. Al final, lo que queda es esa guardería, porque las familias necesitan que cuiden a sus niños, porque los profesores necesitan que les paguen un sueldo, porque los directivos necesitan seguir recibiendo la subvención. Esa es la razón, mis amigos, por la que es tan importante hacer la performance. Y entre medio, claro, tratamos, intentamos, hacemos lo posible. Quienes hemos trabajado en una escuela, nos la jugamos para que alguno que otro chico lea un libro, para que uno que otro aprenda a factorizar, se interese por la biología, yo qué sé. Dirigimos nuestra atención a esos que por el simple producto del azar les interesa algo de lo que les estamos diciendo. Y nos aferramos a esos 4 o 5 chicos de cada curso y nos decimos a nosotros mismos: vale la pena si logro enganchar a 5 o 6 o 7 chicos de los 500 que van a la escuela con mis conocimientos. No me importa que a todos los demás les espere afuera los empleos peor pagados, el embarazo adolescente, las bandas del narcotráfico, la delincuencia, las ventas ambulantes, el asesinato, el robo, la pobreza eterna, la desesperanza. No importa. No me importa que todos ellos jamás vayan a votar, o que voten por el que peor sepa endulzarles el oído, o el que les parezca el mejor cristiano. No me importa que terminen pagando diezmos toda la vida para financiar los lujos de un pastor de cualquier culto ordinario. Mientras esos 4 o 5 me escuchen y quieran leer,
investigar y aprender y ser críticos respecto a lo que sucede a su alrededor, a cuestionarse su propia realidad y a tomar las riendas de sus vidas, yo me siento pagado. ¿Les suena eso? Yo mismo he pensado y he dicho cientos de veces esas mismas frases. Cuando era un niño muy pequeño y mi mamá me contaba todo lo que iba a aprender a la escuela, yo me imaginaba un lugar al que los niños acudían felices cada mañana y en el que las profesoras, los profesores los recibían con los brazos abiertos, pensando en lo felices que serían acompañando a esos niños por el camino del saber. La realidad, señores, es bastante distinta. En pocos lugares es posible experimentar toda la rabia, la frustración, la depresión, la ansiedad, la tristeza, la hipocresía y la decepción como en una escuela. Se nos van las horas y los días conmemorando los valores, la honestidad, el respeto, la solidaridad, la empatía. Invertimos papel, plumones y tiempo para rellenar las paredes celebrando efemérides. El día de la bandera, el día del deportista, el día de la amistad, el día del agua, el día del policía. Nada de eso interesa. Nada. Todo lo hacemos por cumplir, porque toca. En las escuelas nunca hay tiempo. Antes de que empiece el año escolar, hay una planificación ultra, hiper, mega apretada de actividades que se deben cumplir sí o sí, pero que al final no se cumplen o se cumplen a medias. Todas las escuelas se quejan de que no hay tiempo, pero cada semana se mandan unas reuniones que duran entre 2 y 3 horas que sirven para 3 cosas. Para nada y para ni puta mierda. Recuerdo una de esas reuniones en las que íbamos a discutir el protocolo COVID para el retorno a las clases presenciales. La reunión era el miércoles y nos mandaron el protocolo el día lunes. Era un documento de 37 páginas. Uno podría decir que era muy largo de leer, pero la verdad es que no, porque tenía un montón de dibujitos e ilustraciones muy simpáticos. Así que, naturalmente, como buen profesional, yo leí el protocolo, asistí a la reunión pensando que íbamos a discutir ciertos puntos, pero no. Lo que sucedió es que uno de los coordinadores abrió el documento, nos compartió su pantalla y por Zoom nos leyó en voz alta el documento de principio a fin. Pero, ¿qué es esa mierda? O sea, es verdad que estamos en un colegio, pero ¿de verdad? ¿De verdad de eso se trataba la reunión? ¿De leer un documento que todos teníamos en nuestros correos 72 horas antes? Esa vez hice lo que seguramente hacen todos los estudiantes en las clases online. Apagué la cámara, puse las manos sobre el escritorio y me puse a dormir. Total, ya había leído el documento, así que no me iba a perder de absolutamente nada. Me acuerdo de otras reuniones de las que se trataban temas como ¿cuál es la diferencia entre una rúbrica de evaluación y un ticket de salida? Y ojo, la reunión no se trataba de discutir los criterios para diseñar las rúbricas, que es algo que uno podría entender. No, la reunión era para enseñar de qué se trata una rúbrica. Y teníamos profesores con títulos y magísteres en currículum y evaluación. ¡Ay, Dios! ¡Qué desgracia más infinita! Había otra reunión que se trataba de cómo hacer más entretenidas tus clases por Zoom. Unos cuantos tips para que tus estudiantes no se duerman en clase. Y lo que nos enseñaban era usar un PowerPoint. No, o sea, ahí sí, disculpen mi francés, pero chúpenla con mermelada un rato, perdón. Es decir, la forma en la que se administra el tiempo en las escuelas es un problema gigantesco. Los profesores andan hasta el cuello de trabajo, estresados y con muchísimo afán todos los días. Es que no hay tiempo, dicen. Es que no tengo tiempo, dicen. Es que la nota, es que el objetivo de aprendizaje, el leccionario, o sea, la burocracia, las notas, el currículum. En resumen, los sagrados libros de clase que llenan a mano en el año 2021. Hágame el hijo de puta favor. Hoy está bien ser menso, pero ¿por qué llegar al abuso? ¿Por qué ese afán de romper récords? También pasa que la sociedad está llena de gente y organizaciones que dicen todo el tiempo, esto deberían enseñar en los colegios, este tema debería ser obligatorio. A todas esas personas les expreso mi más profundo desprecio. Gracias a ese tipo de pensamiento, las escuelas son como árboles de Navidad,
a los que les cuelgan una responsabilidad tras otra. Hay que enseñar a reciclar, hay que enseñar a cuidar el agua, hay que hablar del bullying, hay que hablar del ciberbullying, hay que hablar del sexting, de la empatía, del manejo emocional, de los anticonceptivos, de los símbolos patrios, de los adultos mayores, de la carrera universitaria, de la amistad, de la violencia en el pololeo, de la adicción a las pantallas, de las drogas, del embarazo adolescente, del cambio climático, de la autoestima, de los bailes folclóricos, de la seguridad industrial, del acoso sexual, de la discapacidad, de la dislexia, de la avaricia, del emprendimiento de la señora Juanita que vende tortillas y que se le quemó la casa y que hoy necesita una recolecta, una teletón. Tenemos que hablar del Halloween, hay que hablar de los angelitos y si el colegio religioso, súmele todas las demás actividades que tienen que ver con Dios, la Virgen y los santos. Ustedes se preguntarán, ¿de verdad hacen todo eso en el colegio? Sí, se hace. ¿Y cómo lo hacen? Se preguntarán. Y yo les respondo, sencillo, como las reverendas pelotas. Funciona más o menos así. Viene el día contra el ciberbullying, ¿no? Ya, ¿qué hacemos? ¿Hagamos un diario mural? ¿Un post en el Instagram del colegio? Busquemos un video y lo compartimos por WhatsApp de los cursos y le pasamos una fotocopia a todos los profesores para que a la primera hora de clase hablen de ese tema durante máximo 15 minutos porque el currículum no se puede aplazar. ¿Y de verdad sirve para algo todo ese simulacro? Más allá de eso, se hace así. Y en el calendario escolar, la casillita que decía Día del Ciberbullying, check, se hizo. En resumen, este contenido se pasó y todos aprendimos que el ciberbullying es muy malo. Una semana después circulan 15 memes de una niña que cantó feo en un acto de fiestas patrias. La chica cae en depresión, deja de asistir 2 semanas y todos se preguntan, pero niños, ¿acaso no habíamos aprendido todo sobre el ciberbullying? Por favor. De eso se trata renunciar a la escuela. Se trata de dejar de hacer todo eso. Se trata de renunciar a la idea de hacer y por un momento detenerse a pensar. Hay que abandonar la idea de que es posible enseñarlo todo y preguntarse por lo que los niños y los jóvenes quieren aprender. Yo creo que no existe ningún ser humano en este planeta que nazca sin el genuino interés de saber cosas, de conocer su entorno, de experimentarlo, de vivirlo. Pero los niños y los jóvenes tienen tan pocas oportunidades de explorar sus propios intereses al interior de la escuela que con los años ya ni se molestan en preguntar si acaso existe algún momento en el que puedan cantar, dibujar, aprender a tocar un instrumento, desarmar una máquina y volverla a armar, saber cómo se programa un videojuego, aprender cómo se escribe una novela, producir algo concreto en un laboratorio de química. Por eso es que todos los que pasamos por la escuela recordamos muy poco las cosas que nos enseñaron y más bien recordamos las cosas que aprendimos por nuestra cuenta. Los recuerdos del colegio, los que verdaderamente permanecen, son esos en los que lo dejaban a uno sin profesor durante 1 hora y el curso entero enloquecía y empezaba a jugar con cualquier cosa. O cuando alguno, por hacerse el gracioso, terminaba estrellado contra el suelo, o el momento en el que uno consiguió su primer novio, su primera novia. Todos esos momentos permanecen en la memoria porque son emocionantes, porque el cerebro solamente almacena aquella información que nos emocionó cuando la conocimos, porque nos sorprendió, porque cambió nuestra forma de pensar, porque nos impresionó de alguna manera. Y nada de eso sucede en las salas de clase. Y si sucede, sucede muy, pero muy esporádicamente. Creo que en este momento podemos pasar a la última pregunta que me había planteado responder en estos episodios y es ¿qué podemos hacer para solucionar este desastre? ¿Hay alguna forma en la que la escuela pueda mejorar, en la que se pueda solucionar todos sus problemas? Y tengo 2 respuestas para eso. Una es bastante corta y la otra es un poco más larga. La respuesta corta es no tengo idea. De verdad. Y la respuesta larga es sí hay algo que se puede hacer. De hecho, hay un montón de cosas que se pueden hacer. Entre todas esas cosas, la primera y más importante es la que le da título a todos estos episodios. Lo primero que hay que hacer es renunciar a la escuela. Y renunciar a la escuela es algo que se puede hacer de muchas formas. Una de ellas es hacerlo como lo hice yo, que es literalmente renunciar al lugar donde trabajaba. Y aquí voy a escupir para arriba con la plena conciencia de que mi saliva tibia puede retornar para caerme directamente en un ojo. Y voy a decir que esta vez renuncio para siempre. Lo aseguro de esta forma. No volveré a trabajar en una escuela en mi vida. Punto.
Ahora, puede que en unos cuantos meses esté sentado frente al director de algún liceo diciendo, por supuesto, don Luis, creo que la escuela es la institución más importante de nuestra sociedad porque garantiza oportunidades a todos los jóvenes sin importar su origen. Y mientras tanto estaré ahí, en ese escritorio, apretando nalga en la silla, esperando a que don Luis no haya escuchado este podcast. Pero como sé que hay muchas otras personas que no pueden renunciar a la escuela, y que son más o menos el 99% de los que asisten a ella entre estudiantes, asistentes, directivos y docentes, les quiero decir que sí, que ustedes también pueden renunciar a la escuela. ¿Cómo se hace eso? Bueno, pues en primer lugar, hay que aniquilar en nuestro interior a la escuela como idea, como concepto, como principio ordenador de lo que nosotros creemos que es la educación. Eso quiere decir que tenemos que partir por cuestionarlo todo. Y cuando digo todo, me refiero a todo. Por ejemplo, hay que renunciar a la idea de que la escuela es lo que es y que los niños y los jóvenes se tienen que adaptar a ella. No soy tan ingenuo para pensar que las escuelas son capaces de hacer una educación personalizada para cada niño, pero para comenzar debería contar con un fuerte componente de flexibilidad. Tratar de hacer un tránsito entre este estado actual en el que los niños y los jóvenes no deciden absolutamente nada, a hacer que decidan algo sobre su propia educación, lo más que se pueda. Y para eso hay que pensar el tránsito por la escuela como un periodo de 12 años en la vida de una persona. Estamos hablando posiblemente del periodo más importante en la vida, el segundo más importante al menos después de la primera infancia. Me voy a saltar la parte de lo que debería ocurrir en los jardines infantiles, pero de entrada tienen que saber que lo que se haga o se deje de hacer durante esos años va a marcar fuertemente el desarrollo de todo tipo de habilidades en los niños por el resto de sus vidas. Pero pensando y volviendo a la escuela, lo más importante es pensar en objetivos de largo plazo. Los objetivos de corto plazo no funcionan. En temas como las habilidades de lectoescritura hay que pensar en objetivos que se puedan cumplir en meses o años, porque para escribir bien hay que primero escribir mal muchas veces. Hay que equivocarse, hay que borrar, hay que volver a escribir, y eso no lo hace ningún niño o ningún joven al que se le pide que conciba un texto de inicio a fin durante el periodo que duró una clase y lo entregue terminado cuando suena el timbre. Los jóvenes que logran esas cosas, escribir un texto coherente en poco tiempo, es porque por su parte escriben personalmente en sus casas, un diario, un blog, o también son lectores, personas que les gusta la lectura más allá de las obligaciones escolares. Renunciar a la escuela implica que los directivos se rebelen contra las imposiciones absurdas de los ministerios. Implica que se empoderen de sus comunidades educativas y le digan a esas autoridades: aquí enseñamos lo que nuestros jóvenes quieren aprender, con la intensidad y el orden en que ellos quieran aprenderlo. Implica que los directivos dejen de obligar a los profesores a pasar contenidos sin desarrollar con los chicos las habilidades necesarias para que los comprendan. Renunciar a la escuela significa que los profesores se organicen para dejar de enseñar todo aquello que consideren absurdo o innecesario para sus estudiantes. Renunciar a la escuela significa conversar con sus estudiantes, conocerlos, escucharlos, ponerse al servicio de sus intereses y no tratar de ponerlos a ellos al servicio del currículum. Renunciar a la escuela significa que los profesores se den cuenta que bien o mal son ellos los que hacen el trabajo, todos los días, y por lo tanto tienen un enorme poder para decidir la dirección que deben tomar la enseñanza y los aprendizajes. Renunciar a la escuela significa que los padres, madres, acudientes, apoderados dejen de cumplir ese rol pasivo que histórica y mayoritariamente han jugado en la educación de sus hijos y se conviertan en los primeros en conversar con los colegios para definir qué y cómo se va a enseñar. Muchos de ustedes pensarán que todo esto es imposible, pero antes de terminar este podcast me gustaría que escucháramos por unos minutos a este señor. El proyecto que yo les voy a indicar, siempre yo digo, está centrado en la persona. ¿Ya? Todo lo que yo les voy a hablar, las imágenes que van a aparecer, se centran en un único objetivo que es la persona. Por lo tanto, el quehacer no va a obedecer, y por eso también en algún momento los periodistas aparecen ¿no es cierto?, diciéndonos que somos revolucionarios, que somos atípicos, porque no seguimos las indicaciones ministeriales en toda la normativa que hoy tiene el sistema educacional chileno. Más que nada, seguimos, como decía bien la profesora, a los alumnos. Lo que los alumnos quieren, lo que ellos evidencian, lo que ellos están pensando para su futuro, es eso lo que nosotros tomamos y lo llevamos a lo formal. ¿Ah?
Entonces, en esta desesperación, ¿ya?, de quedarse sin pega, de ser todavía jóvenes, íbamos saliendo de la universidad con ese entusiasmo de la vocación, esa emoción de que podemos transformar el mundo como profesores, de que podemos transformar las personas y llegar a un lugar donde todo era oscuridad, era difícil mantener el entusiasmo, ¿ya? Entonces, ese es nuestro inicio, ¿ya? Y también nuestro convencimiento que si nosotros éramos obedientes al sistema, la vida que nos quedaba era muy poca como profesor. Luego comenzamos a trabajar un proyecto, y yo digo a oponernos muchísimo a la normativa ministerial, y colocamos las horas de libre disposición, las centramos en matemática y en lenguaje y en idiomas extranjeros. A diferencia de lo que nos decía el Ministerio, que debíamos llevar estas horas de libre disposición a talleres extraescolares como fútbol, futbolito, baby fútbol, talleres de invernadero y muchas otras ideas, porque la jornada escolar completa no era más de lo mismo, que era el eslogan y que todavía en muchos lugares se escucha. Pero cuando nosotros nos analizábamos, nuestra falencia eran las matemáticas. Los niños no podían ir a la universidad porque su base de matemática era muy mala. Las habilidades del lenguaje no estaban desarrolladas. Entonces nos pusimos de acuerdo y focalizamos todas las GEC en lenguaje, matemática y los idiomas extranjeros, ¿ya? Esa fue nuestra primera discusión técnica con las personas que resguardan las políticas ministeriales, que son los supervisores. Entonces, trabajamos, yo digo siempre, casi en la clandestinidad, ¿ya?, muy oculto, para que no nos descubrieran lo que estábamos haciendo, porque no era lógico oponerse al sistema. Ya quedamos dentro de los 25 bicentenarios de los primeros liceos, y en esa situación, que es como estar como se dice en Chile, ¿no es cierto?, en las patas de los caballos, que teníamos todo firmado, ¿ya?, muchos que íbamos a ser los mejores dentro del 10% de los mejores colegios, resultados SIMS espectaculares, ingresos a la universidad, era mentira. Nosotros pensábamos que eso jamás iba a ser logrado, ¿ya? Y lo que nos pareció interesante cuando ya estábamos en eso fue de que el proyecto bicentenario entregaba mucha autonomía. Y eso fue más enriquecedor para nosotros que los 500 millones que nos facilitaron para construir unas pocas salas para albergar los niños de séptimo y de octavo año que no teníamos hasta ese instante. Entonces, lo que yo más rescato del proyecto bicentenario es la libertad de cátedra y la autonomía que entregan a los colegios. Y de ese instante ya dejamos de trabajar ocultos, sino que pudimos ya evidenciar todo lo que estábamos haciendo, que era totalmente rupturista, ¿ya?, y seguíamos nosotros a los estudiantes. En el 2010 ya teníamos mayores ingresos a la universidad. Cuando comenzamos, 2 alumnos quedaban en las universidades y en Chillán, y empezamos entonces con resultados académicos estandarizados mejores, en este caso el CIMSE, el ingreso a la universidad. Siempre nos incomodó el CIMSE, ¿ya?, en las discusiones de profesores. La verdad es que nosotros como comunidad educativa no estamos de acuerdo con el CIMSE. De hecho, hoy día el trabajo que se hace del CIMSE o los resultados que aparecen es una consecuencia más que un fin, ¿ya? Y si nos va bien, bueno, y si no, la pensamos y reestructuramos y avanzamos, porque el CIMSE no mide calidad. El CIMSE es solamente un indicador que le permite a uno mirar ciertos factores internos, pero no es para hacer un ranking, ni es un indicador que digamos, si tú tienes 300 puntos eres de calidad y si tienes 250 no eres de calidad. Porque la educación para nosotros es integral, ¿ya? Una educación integral tiene que desarrollar todas las potencialidades del ser humano. Y por eso viene ahí todo el tema del arte, el deporte y muchas otras actividades de índole valórica que van dando, ¿no es cierto?, esa armonía de la verdadera educación, la educación que
que libera al ser humano y no la educación que lo somete a ataduras que finalmente no lo hacen ser feliz. Nosotros queremos que nuestros alumnos sean felices y no los vamos a torturar durante su trayectoria escolar mientras están con nosotros. Una idea revolucionaria de romper el currículum, de colocar el currículum al servicio del estudiante y no un estudiante al servicio del currículum. Proyectos basados en neurociencias, la neuroeducación, aprender nosotros como profesores cómo el niño aprende, cómo se relaciona, cómo se va formando y se va desarrollando en sus distintas etapas. Nosotros distribuimos el liderazgo, los profesores son los que ordenan, los profesores son los que yo digo, los que mandan, ellos son los que van pensando. Yo eliminé los consejos de profesores hace varios años, no le doy una lata a los profes con oficios y normas que a nadie le interesa, sino que entrego todo el tiempo para que los profesores piensen, reflexionen, y en base a esas reflexiones yo hago mi plan institucional, el plan de gestión. ¿Ya? Entonces, las mentorías que aparecen hoy día en el Ministerio de Educación y que obviamente las universidades han tomado, nosotros también tenemos mentorías, pero a nuestra manera, ¿ya? Que son mentorías con fuertes liderazgos de los profesores que nacen al interior de ellos, que ellos eligen a sus mentores, porque por la parte técnica, por las habilidades sociales que tienen para liderar, por estas características innatas que tienen para poder asumir los liderazgos, y esos profesores son elegidos por los propios pares. Nadie compite con el otro, sino que se compite consigo mismo por ser mejores cada día. Ese es el secreto del proyecto de San Nicolás. ¿Sí? Y eso es lo que la Agencia de la Calidad ve, y cuando los colegios visitan y aprenden de esto, ya uno sabe que no lo van a lograr, no lo van a hacer. Y se ha transformado hoy día en un peregrinar a San Nicolás de todo Chile, del norte a sur, pero simplemente es un turismo educacional, porque es muy difícil que las comunidades educativas realmente logren ese cambio, porque el ego se los impide. ¿Ya? Las personas que están hoy día liderando están tan empoderadas de un ego que no permite la conversación con el otro, no permite la reflexión, simplemente es obedecer y obedecer. Entonces, los profesores nuevos que van saliendo, como los que hay aquí hoy día, sienten una frustración porque entran a un colegio donde tienes que llegar solo a obedecer. Porque si no obedeces, no te van a dar las horas, porque no te van a arreglar el horario, y porque tus ideas trastocan, ¿no es cierto?, con el paradigma que está instalado, por lo tanto no te sirve. ¿Ya? Acá es todo a la inversa. Mientras más ideas tienen los profes, más se les apoya y se trabaja en esas ideas. Entonces, ¿qué ha logrado este liderazgo distribuido? Que hoy día yo tengo a mi cargo 220 profesores, creo que esta semana tenía 5 profesores con licencia por postnatal, prenatal o alguna cosa realmente emergente. Se terminaron las licencias que teníamos antes, donde el día lunes no sabíamos quién iba a hacer clase, porque no había profes que volvieran el día lunes a trabajar. Y el clima organizacional, el clima interpersonal era muy complicado. Cuando los profesores se les acogen sus ideas, ellos no quieren abandonar la sala de clase. Lo demás, bueno, autonomía en el uso de recursos, porque nos llevamos bien con el DAENS, yo sé cuánta plata entra y podemos gastar, y nadie nos trata de llevar las platas para que se gasten en cosas que no tengan un foco netamente pedagógico. Los dineros se utilizan en las ideas de los profesores. La persona que acabamos de escuchar es Víctor Reyes. Él es el director del Liceo Bicentenario Polivalente de San Nicolás. Es un colegio municipal que en este momento se encuentra a la altura de los mejores colegios privados del país. Todos sus indicadores de desempeño, tanto a nivel académico como de convivencia escolar, se encuentran en lo más alto. En el colegio se enseña alemán, francés y chino mandarín, además del inglés. Víctor Reyes ha logrado con su gestión que muchos de sus estudiantes, jóvenes de una comuna bastante pobre de Chile, ingresen a la universidad y también se vayan de intercambio algunos meses a Estados Unidos, Alemania y a China.
También ha logrado que estudiantes de esos países vayan a estudiar a su liceo en San Nicolás. El audio que escuchamos pertenece a una conferencia que el profesor Reyes dio en el marco del coloquio Memoria e Identidad, el saber pedagógico desde lo situado, que organizó la Universidad Católica de Valparaíso. Les dejo el enlace a la charla completa en la descripción del episodio. Como ustedes pueden escuchar en sus palabras, efectivamente hay maneras de mejorar el sistema educativo desde adentro, pero aquello implica renunciar por completo a las ideas que tenemos sobre la escuela. Para finalizar, quiero decir, desde el fondo de mi corazón, que la verdad no creo que nada de esto vaya a suceder. Honestamente creo que la mayoría de personas que dirigen los colegios o que dan clases en ellos están tan acostumbrados a repetir la misma lora una y otra vez a cambio del sueldito que les llega todos los meses, que no se van a calentar la cabeza para conseguir la revolución educativa que tan urgentemente estamos necesitando. Así que los últimos que quedan para hacer el cambio real son los jóvenes. Si me estás escuchando y eres estudiante de un colegio público en Latinoamérica, quiero decirte que la educación que estás recibiendo es un asalto a mano armada, que te están robando la oportunidad de desarrollarte como ser humano en las áreas que te llaman la atención, que eres víctima de un crimen del cual eres cómplice todos los días, de manera que tu única salida es organizarte con tus compañeros para resistir. Ahora que sabes el modo en que se financia tu escuela, basta que de manera sistemática tus compañeros y tú se nieguen a entrar a clase, a responder a la lista, a entregar los trabajos sin sentido que los profesores piden, y así van a provocar ustedes una crisis. Ahora sabes que los libros de clase son ese grifo que tiene que mantenerse abierto para que la plata llegue a los establecimientos para que supuestamente te eduquen. Si tus profesores se niegan a enseñarte lo que necesitas, entonces estás en todo el derecho de negarte a aprender lo que a punta de amenazas te quieren enseñar. Tú, como estudiante, eres el eslabón más débil de esa performance educativa. Y aún así, tienes muchísimo poder sobre ella. Los directores pueden seguir haciendo como que dirigen. Los profesores pueden seguir haciendo como que enseñan. Pero si tú te niegas a hacer como que aprendes y estás dispuesto a negarte a seguir cooperando con un sistema en el que lo único que se destruye es tu autoestima, tus ganas de vivir, tu futuro y tus capacidades para conocerte a ti mismo, entonces estarás dando el primer paso para recibir una educación de calidad. Un día, un grupo de jóvenes como tú decidieron evadir el pago del metro para protestar por el alza injusta de un pasaje que ya nadie más quería pagar. Tú eres el cambio, tú tienes el poder. Si tus profesores no cooperan, si el director de tu colegio no se inmuta para hacer el cambio, entonces nuevamente es tu trabajo enseñarle a los adultos que ya estuvo bueno de hacerse los pendejos y mirar para el lado. El futuro te pertenece. Que sea bueno o malo para ti, depende de lo que decidas hacer en el presente. Con estas palabras me despido de la escuela para siempre. Me llevo de mis años como funcionario escolar todo el cariño y la buena onda que recibí de varios colegas, pero sobre todo de aquellos estudiantes con los que alguna vez tuve una buena conexión. Así que quiero mandarle un fuerte abrazo a Matías Muñoz, a Axel Pino, a Jeffrey Morales, a Pablo Valenzuela, Diego Sáez, a Paloma Cabrera, Mireya Paredes, María Fernanda Muñoz, Catalina Riquelme, Brandon Garrido, Emanuel y Samuel Ramírez, a Miriam Quiroga Alarcón, a Clarisa Cortés, a Isabela Reyes, a Lynn Villar, a Pablo y a Rodrigo Navarrete, a Bruno Díaz, a Stephanie Madden, a Miguel Loyola, a Francisca Chávez, a Gabriel Ortiz, a María de los Ángeles Carrimán, a María Ángel Cabezas, a Baltasar Díaz, a Blanca Gajardo, a Mariana, a Isis, a Maite Contreras, a Esteban Ureta, a Ninosca Espinosa, a Roland Colas, a Jeremy López, a Brian Muñoz, a Yanina Beltrán, a Manuel Maldonado, a Meli Egnis Brito, a Stephanie Bustamante, a Claudia Morales, a Janet Arancibia, a Daglan Zúñiga, a Camila Fuentes, a Javier Cuevas, a Christopher Azócar y a tantos otros estudiantes cuyos nombres he ido olvidando por la desgracia de esta pandemia y también por mi mala memoria. Les deseo todos los éxitos y les recuerdo que me pueden seguir en Instagram como @culto de la ignorancia,
en Twitter como @cultoignorancia o me pueden escribir directamente un correo a cultolaignorancia@gmail.com. Después de este episodio me voy a tomar un par de semanas para descansar y volveré con nuevos temas. Espero que sean más entretenidos que estos y les agradezco por haberme escuchado. Hasta entonces.